¿Es lo mismo transparencia que impacto, Pablo? Si queremos evaluar el impacto, por ejemplo, de ayuda humanitaria, si en una población hay una amenaza a la vida de los niños y yo llego y actúo, ¿cómo cambia el resultado respecto a si yo no hubiera estado ahí? Miles de niños mueren por enfermedades que podemos prevenir de forma efectiva y barata. Ese mundo que no vemos, esos olvidados, esas tragedias silenciosas. Todo lo que nos rodea a escala global no es normal. La carrera profesional, mis hobbies, tengo un buen equilibrio entre el trabajo y lo personal. Para ellos son inimaginables, porque la pregunta es ¿cómo mañana? En problemas con tres características grandes, solucionables y desatendidos son en los que consigues transformar las cosas, ¿no? Yo animo mucho a la gente a plantearse cuánto añade a su calidad de vida los últimos X euros que ingresa. Y sin embargo, destinados a ayudar a otros, tendrían un impacto transformador. Gente que se compromete a donar el 10% de los ingresos. ¿Por qué lo has hecho? Yo no dudaba en gastarme 1.000 euros en un nuevo iPhone, pero me habría parecido mucho donar 1.000 euros. Entonces me di cuenta de que mi escala de valores estaba absolutamente desviada. Poder decir, yo salvé 20 vidas, yo pienso que no hay nada en lo que me pueda sentir más orgulloso. ¿Dónde está España? ¿Qué deberes tenemos pendientes? La falta de confianza, la falta de conciencia del impacto que podemos tener y una cultura que tiende más a lo cercano y a lo que podemos ver, estamos muy atrás en esta cultura filantrópica, ¿no? Hola a todos y bienvenidos al primer podcast que hacemos en el despacho sobre nuestras actividades pro bono. Soy Guillermina Ester, socia de litigación y arbitraje, pero por suerte para todos hoy no vengo a hablar de eso. Hoy vengo a hablar con Pablo Melchor, que es cofundador y presidente de la Fundación Ayuda Efectiva y además acaba de publicar el libro Altruismo Racional, ¿por qué podemos ayudar más y cómo hacerlo mejor? ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, Guille. Encantado y con ganas de la conversación. Pues qué bien. Muchas gracias por venir. Como os decía, y para aquellos que no lo sepáis, este es nuestro primer podcast sobre actividades pro bono. ¿Qué son las actividades pro bono? Pues una de las cosas que hacemos es asesorar jurídicamente, porque es lo que mejor se nos da, o eso creemos, a fundaciones como Ayuda Efectiva. Y para mí Ayuda Efectiva es especialmente querida y conocida pues porque formo parte del patronato desde hace años. Fundación Ayuda Efectiva forma parte del, y te quiero hacer preguntas sobre eso, lo que se llama en el mundo anglosajón altruismo racional, altruismo efectivo. Yo siempre cuento la historia de cómo llegué a Fundación Ayuda Efectiva. Tú me has oído, Pablo, muchas veces contar la historia, que es en el año 85 hay este concierto de Live Aid en Inglaterra. Yo tenía 8 o 9 años y entonces también es la edad, ¿no?, en la que empiezas un poco a levantar cabeza y a ver que tu realidad va más allá de tu familia y los compañeros del cole. Luego la preocupación, te haces mayor y la preocupación viene con, oye, pero ¿llegará la ayuda? Vale que hay que ayudar, pero luego ¿llegará la ayuda o se quedará por el camino? Y luego la tercera ya más de mayor, ¿no?, ya de mayor es, pero esto se puede hacerlo mejor, o sea, ayudo de la mejor manera posible. Entonces mi primera pregunta es, ¿es lo mismo transparencia que impacto, Pablo? No, son cosas absolutamente distintas y generan mucha confusión por algo muy relacionado con lo que has dicho, y es que yo siempre explico que nadie nos ha enseñado a ayudar bien. Casi todos nos hemos quedado en esa primera imagen del concierto benéfico o en las imágenes de una hambruna en la tele y la idea de que hay que ser buenas personas, pero hemos profundizado muy poco en cómo se hace esto. Cuando nos hacemos mayores y más escépticos, nos damos cuenta de que no todo el mundo es honesto, no todo el mundo utiliza el dinero para aquello que decía que iba a utilizarlo, y eso genera un problema que intentamos resolver con transparencia. Yo quiero controlar que utilizas el dinero para aquello para lo que decías que lo ibas a utilizar. Pero en el fondo eso no responde a la pregunta importante, que es, ¿este dinero está teniendo impacto? ¿Este dinero está consiguiendo ayudar? Entonces, quedarnos en transparencia es un error. Solo nos dice que posiblemente no están utilizando el dinero para algo insospechado o algo que no queríamos, pero no nos dice nada sobre si nuestra ayuda está funcionando. Ahí es donde entra el impacto, y esa vuelta de tuerca adicional es muy poco habitual en el sector de las ONGs, lo que llaman el tercer sector, pero es esencial. Es lo que determina si verdaderamente ayudamos o nos quedamos a medio camino en la intención exclusivamente. Entonces, ¿cómo se mide? O sea, dices, no es lo mismo transparencia que impacto, pero ¿cómo se mide ese impacto? ¿Qué es el impacto? Perfecto. El impacto al final depende de qué queremos conseguir y es muy importante determinar bien cuál es la medida última a la que aspiramos. Por ejemplo, si estamos trabajando en educación, un error muy habitual es medir niños escolarizados. Es algo que se ha hecho durante décadas, en las últimas décadas, y ha sido uno de los grandes éxitos y uno de los grandes fracasos de todas las políticas de ayuda al desarrollo. Porque hemos escolarizado a la humanidad, pero los niños no han aprendido. Entonces, hemos olvidado, hablando de la humanidad en conjunto, que el objetivo no era que los niños estén en un edificio que llamamos escuela, sino que los niños recibieran una educación o absorbieran una educación, aprendieran. Pero eso no ha ocurrido.
Los niños van a la escuela y no aprenden, por muchos motivos. Porque no hay metodologías, porque en países en desarrollo existe absentismo de los profesores, porque los profesores no están capacitados, porque los niños están enfermos y no pueden aprender, muchísimas cosas, ¿no? Entonces, el objetivo final es aprendizaje y hay que medir aprendizaje. Cuando vamos a la salud, que yo considero la base de todo lo que hacemos y que olvidamos porque precisamente en la pequeña burbuja en la que vivimos es algo que casi que damos por descontado, cuando salimos afuera encontramos que todos los días, por ejemplo, mueren miles de niños por enfermedades que podemos prevenir de forma efectiva y barata. O sea, repito esto porque miles de niños mueren por enfermedades que podemos prevenir de forma efectiva y barata. No es que haga falta investigación como un cáncer extraño, no. Simplemente no estamos dedicando los recursos a algo tan esencial como evitar que mueran niños antes de cumplir los 5 años. Y no es algo anecdótico, no es algo puntual, es algo que, por desgracia, es rutina en muchos países, ¿no? Entonces, si queremos evaluar el impacto, por ejemplo, de ayuda médica, ayuda humanitaria, para mí la medida esencial es vidas salvadas. Yo lo que quiero saber es, si en una población hay una amenaza a la vida de los niños y yo llego y actúo, ¿cómo cambia el resultado respecto a si yo no hubiera estado ahí? Entonces, esa visión científica de esa medición es esencial, ¿no? Entonces, al final, en última instancia, el impacto es, en las variables que nos importan, cuánto hemos conseguido nosotros, aislando otros factores, mover la aguja en la dirección deseada. Niños salvados, niños que ya no tienen una enfermedad, niños sin secuelas, o tal vez a futuro ingresos. Si estamos intentando mejorar las condiciones económicas de la gente, no basta con estar formando en capacidades profesionales. La verdadera pregunta es, ¿en cuánto han aumentado los ingresos de las personas que han pasado por nuestro programa al cabo de los 10 o 20 años? Entonces, tenemos que ser muy rigurosos respecto a cuál es la variable que importa. ¿Pero eso cómo lo hacéis? O sea, esa variable Vale. que importa, ¿la decides tú? ¿Quién la decide? ¿Cómo se decide? Por suerte, no tenemos que hacerlo nosotros, que somos una fundación pequeña, sino que existen evaluadores independientes, como suele pasar en el mundo anglosajón, que dedican ya hoy en día mi favorito es GiveWell, dedica 70.000 horas de investigación al año a averiguar cuáles son las mejores formas de ayudar a los demás. Entonces, ¿cómo lo hacen? Bueno, primero, seleccionan exclusivamente intervenciones para las que existe evidencia académica. Esto es un mundo muy desconocido, pero hay economistas del desarrollo que van al terreno y actúan en términos de ayuda como actuamos en medicina. En medicina se hacen lo que llaman ensayos controlados aleatorizados. Es un poco palabra, pero al final es lo que nos demuestra si una vacuna funciona o no funciona. Tengo un grupo de pacientes a los que doy un placebo o un tratamiento habitual, otro grupo de pacientes a los que doy un tratamiento más avanzado y compruebo si los resultados son radicalmente diferentes, ¿no? Pues en ayuda se hace lo mismo. Hay gente que va al terreno y comprueba si, por ejemplo, que haya más libros en la clase o haya menos alumnos por profesor, mejora el rendimiento educativo. Que la respuesta es no. Y en cambio comprueban que si desparasitas a los niños, que consiste en darles una pastilla que cuesta menos de €1, que es lo que aquí damos a nuestras mascotas, es algo increíble, resulta que eso sí mejora su rendimiento educativo. Entonces, primero hay investigación académica. En segundo lugar, hay evaluación de las organizaciones que trabajan en estas iniciativas para ver quién lo puede hacer con más transparencia y con menor coste, algo esencial. A veces nos quedamos en que hay que hacer algo, pero como los recursos que destinamos a ayudar son muy limitados, la relación coste-efectividad es esencial. Bueno, pues GiveWell evalúa con qué relación coste-efectividad pueden trabajar las diferentes organizaciones que atacan estos problemas. Y por último, además, evalúan cuáles pueden recibir más fondos. Entonces, tenemos toda la información necesaria para averiguar la pregunta más importante, que es ¿cuál es el mejor destino de nuestros 100, 1.000, 10.000 o 100.000 euros adicionales que vamos a donar? Tenemos la investigación que nos lo demuestra, desde lo más básico, que funciona y que no, hasta qué organizaciones ejecutan de forma más eficiente. Pero hemos saltado enseguida, nos hemos metido en impacto, qué es lo que más y mejor funciona. Yo quiero parar un segundo, porque además el libro, tu primera parte lo dedicas a eso, es el mundo... Hablas del mundo que no vemos, de los olvidados, de las tragedias silenciosas versus las que están en las noticias o todos los días o cada vez que pasa una tragedia. Y luego, unido a esto, hablas de la lotería del nacimiento, que a mí eso también me parece una cosa muy interesante, y el por qué tenemos, tú a veces hablas de la obligación moral de ayudar o el superpoder de ayudar. Entonces, me paro un segundo, luego volveremos a por qué esto es lo más eficiente, lo más efectivo, pero este tema de Fundación Ayuda Efectiva dedica sus recursos, hablabas de GiveWell, se centra en África. Háblanos un poco de ese mundo que no vemos, esos olvidados, esas tragedias silenciosas. Sí, básicamente vivimos en una burbuja cada vez más, ¿no? Cada vez más con tecnología, redes sociales, estamos ocupados en nuestros trabajos y no nos damos cuenta de que todo lo que nos rodea a escala global no es normal. Entonces, hay varios datos que nos pueden empezar a ayudarnos a situarnos, ¿no?
El primero es que si ordenamos a los 8.000 millones de humanos vivos hoy por sus ingresos, la persona que ocupa la posición central, la mediana, ingresa 211 euros al mes a paridad de poder adquisitivo. Lo que 211 euros al mes nos comprarían aquí fuera. Entonces, la mitad de la humanidad ingresa menos. Abajo del todo hay 800 millones, que es 1 de cada 10 personas vivas hoy, que es una barbaridad, que sobreviven con el equivalente a 70 euros al mes a paridad de poder adquisitivo. Pero esto es 70 euros, o sea, no es con ayudas, seguridad social, no, esto es sin nada. Básicamente tienes una choza, un suelo que se empapa y se embarra cada vez que llueve, no hay ventanas, las ventanas son agujeros, y cada día sobrevives con lo que fabricas y vendes e ingresas ese día. Bueno, pues 1 de cada 10 humanos vive en esa situación, en un mundo radicalmente al nuestro. Y sus problemas es que tampoco se parecen en nada a los nuestros. O sea, evidentemente, preocupaciones como la carrera profesional, hacia dónde voy, mis hobbies, tengo un buen equilibrio entre el trabajo y lo personal, que nos preocupan a nosotros. Por suerte, tenemos el privilegio de que nos preocupen. Para ellos son inimaginables, porque la pregunta es ¿cómo como mañana? O si mi hijo está enfermo, ¿qué hago? Porque el centro de salud más cercano está a 14 kilómetros. Si voy, hoy no ingreso. Y además, no sé si podrán ayudar a mi hijo o no. Entonces, es una preocupación absoluta, radicalmente diferente, ¿no? Aquí, que muera un niño menor de 5 años es una rarísima tragedia. Y si alguien de los que nos escucha lo ha vivido, en su familia o en su entorno, lo recordará vívidamente, ¿no? Y yo conozco gente que ha perdido hijos y es horroroso. Bueno, pues eso es que es rutina. Es rutina. En países como Nigeria, de cada 1.000 niños que nacen, 111 no llegan a cumplir los 5 años. O sea, es absolutamente dramático, ¿no? Yo muchas veces trabajo con mapas y los incluyo en el libro, y hay uno que a mí me pone los pelos de punta todavía cuando lo veo, que es el porcentaje de madres que han visto morir a uno de sus hijos pequeños, ¿no? Y es que en África subsahariana la escala de color llega al 50%. Entonces, para mí imaginar que estuviéramos en un entorno en que 1 de cada 2 madres hubiera visto morir a uno de sus hijos pequeños, me horripila, ¿no? Entonces, bueno, esa es la realidad de un mundo que está ahí fuera, pero que no vemos porque estamos en nuestro día a día y porque además las noticias nos dan una falsa sensación de que el mundo es un remanso de paz en el que de vez en cuando hay una tragedia que requiere que nos volquemos, ¿no? Y puede ser terremoto, puede ser Dana, puede ser Ucrania, y evidentemente está bien ayudar en esas situaciones, pero de lo que no somos conscientes es de algo que yo comento mucho, que es que las tragedias silenciosas y continuas, malaria, deficiencia de vitamina A, la falta de vacunación, enfermedades diarreicas, son muchísimo más devastadoras que las mediáticas, pero muchísimo más. Y sin embargo, prácticamente no les dedicamos recursos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ese título del mundo que no vemos a lo que apunta es a que esa realidad está ahí fuera y nuestra mente, en cambio, está en otro sitio. Has sacado el tema de que aquí también hay necesidad. Evidentemente, en España hay necesidad y hay gente en situaciones dramáticas. Pero lo que no ocurre en España es que se nos mueran a miles los niños menores de 5 años por enfermedades prevenibles. Eso no ocurre. Lo que no ocurre en España es que la malnutrición y el retraso en el crecimiento de los niños sea algo general. Y es algo dramático. Si un niño no se desarrolla cognitivamente, su cerebro no se desarrolla adecuadamente entre los 6 meses y los 2 años, eso es irreversible. Entonces, desde nuestra mentalidad occidental podemos pensar que lo que hace falta es emprendimiento, educación, pero es que si un niño ha estado malnutrido de pequeño, todo lo que hagas después ya no va a ayudar, ¿no? Y no somos en absoluto conscientes de esto, ¿no? Bueno, la gente que nos oye ahora ya lo es, ¿no? Y yo creo que es muy importante darse cuenta de que nosotros podríamos haber estado en esa situación, ¿no? Y eso es lo que llamo la lotería del nacimiento. Evidentemente, hemos trabajado. Tú, Guille, eres una persona que ha trabajado muchísimo, y lo sé, para llegar a donde estás. Yo he trabajado mucho también, ¿no? Pero hemos podido hacerlo porque el entorno nos lo permitía. O sea, había comida en casa, abrías el grifo y salía agua limpia. O sea, todas esas cosas, das el interruptor y se enciende la luz cada vez. Eso es un milagro del que no somos conscientes y no nos lo hemos ganado. Simplemente nos ha tocado nacer aquí en lugar de unos miles de kilómetros más hacia el sudeste. Si estuviéramos miles de kilómetros más hacia el sudeste, es que no podríamos haber tenido, pero ni de lejos, la oportunidad de llegar a donde estamos ahora, pero vamos, estaríamos sobreviviendo con esos 70 euros al mes, por inteligentes y trabajadores que fuéramos. Entonces, para mí ese argumento de la lotería del nacimiento es esencial, ¿no? Porque evidentemente no es nuestra culpa que haya gente pobre, pero tampoco tenemos el mérito de todo lo que tenemos. Nos ha tocado la lotería del nacimiento. Y una vez que te ha tocado y te das cuenta de que te ha tocado, tienes 2 opciones. Decir, oye, esto me ha tocado a mí, es mío. Oye, ya que me ha tocado, una parte por lo menos voy a destinarla a ayudar a la gente que más lo necesita y sobre todo si puedo hacerlo sin renunciar a mi calidad de vida, que es la situación en la que estamos, ¿no? Porque, claro, cuando alguien ingresa tan poco, 70 euros, es que donar 70 euros, no en España,
sino en un país en África subsahariana, es duplicar los ingresos mensuales de alguien. Cuando los niños mueren por enfermedades prevenibles, resulta que 2 euros suplementan vitamina A, que es lo que necesita un niño para no quedarse ciego. Entonces, claro, el impacto con muy poco dinero es tan grande que mi cálculo es que literalmente, pero literalmente esto no es una exageración ni una estrategia de marketing ni retórica, cada una de las personas que nos escucha a lo largo de su vida puede ayudar a miles de personas y puede salvar vidas, que es algo increíble y que no imaginamos, ¿no? Podemos evitar que mueran niños. Cada vez que tratamos a miles con estos costes tan bajos de enfermedades mortales, sabemos estadísticamente y verificamos una y otra vez sobre el terreno que salvamos vidas. A mí, bueno, podríamos hablar de un montón de cosas, pero a mí, o sea, mientras hablabas, a mí me da cierto pudor, además, decirlo. Tenemos la suerte de vivir en un país en el que muera un niño de menos de 5 años es un hecho, por suerte, extraordinario. A mí es una de las cosas que te he oído repetir varias veces y que me da cierto pudor repetir, que es a una madre, porque se le mueran 2 o 3 hijos, no deja de ser igual de doloroso, que me da igual donde sea la madre o padre de cualquier sitio del mundo. Y luego, sobre los programas porque hablabas, es salud. O sea, lo más importante, si tienes que escoger entre todos los problemas, es salud, además enfocados en África y con estudios y análisis de qué es lo que funciona. Entonces, en ayuda efectiva hay muchas cosas. Hay 2 programas dedicados a malaria. A mí me sigue cada vez, eso es de nuevo es otro tema del que tú hablas mucho en el libro y siempre que tienes ocasión, que es que la malaria, a mí hay un dato que me parece escalofriante de los muchos que das en el libro, que es que en República Democrática del Congo das datos de la Organización Mundial de la Salud de 2023 que mueren 52 niños al día. O sea, si murieran 52 niños aquí un día en España, y no te digo ya día tras día, no se hablaría de otra cosa. Pero luego a mí hay 2 programas, hay bueno, todo lo que se hace, ¿no? Pero el tema del suplemento de la vitamina A, que yo hasta que no empecé a colaborar con Ayuda Efectiva no sabía que aquí es, ¿no? Lo que te pone moreno, pero ahí es que si no tomas un suplemento de vitamina A no te vas a poder, puedes tener problemas de desarrollo cognitivo y al final acabar muriendo porque hay unas enfermedades que te van a atacar especialmente. Y luego otro tema que a mí me gusta mucho, que es el de los incentivos a la vacunación. No es solo vacunar, yo creo que todo el mundo, bueno, por supuesto que habrá falta formación y demás, pero todo el mundo sabe que vacunar a sus hijos, bueno, menos una pequeña minoría, no vamos a entrar en eso, pero todo el mundo sabe que vacunar a sus hijos es lo bueno, también las madres en África. Lo que pasa es que si llevo al niño a vacunar, pues ese día, entre otras de las muchas razones que tú explicas, ese día no trabajo, y si ese día no trabajo, no tengo dinero y entonces vamos a comer todos peor en casa, empezando por los niños. Entonces, una de las cosas que se ha medido es demos incentivos a esa vacunación, que la madre, porque tendrá que andar los kilómetros que tenga que andar para ir al centro de vacunación y además repetir esas pautas de vacunación y completar el calendario de vacunación, y lo que se dice es no solo vacunar, que el coste de la vacunación completa es el que sea, sino dar un incentivo a esa madre que lleva al niño para que ese día no le cueste. Entonces, a mí me parece muy interesante que se escoja estos programas y te quería preguntar cómo llegas tú o sea, GiveWell, cómo llega a analizar esos programas y por qué vitamina A, por qué incentivos a la vacunación, por qué malaria con 2 programas que hay en ayuda efectiva. Sí, aquí la pregunta, lo que a veces despista a la gente es que se hace la pregunta de cuáles son los problemas más importantes, pero esa pregunta nos dice muy poco respecto a qué podemos hacer nosotros. Y el ejemplo es el cambio climático, ¿no? Todo el mundo es consciente del problema del cambio climático, todas las empresas del mundo tienen iniciativas de sostenibilidad y están pensando en el cambio climático. Entonces, la pregunta es, si yo ahora llego y añado mis 1.000, 10.000, 100.000 euros a cambio climático, ¿qué impacto voy a tener? ¿Cuánto impacto adicional aporta mi ayuda? Esa es la pregunta verdaderamente importante. Casi nadie se la hace, pero GiveWell se la hace muy seriamente. Entonces, no se plantea, oye, ¿el SIDA es importante? Por supuesto que el SIDA es importante, pero por lo menos hasta ahora, gracias a programas americanos como PEPFAR, había miles de millones dedicados al SIDA, se han salvado millones de vidas y no parecía que hubiera una oportunidad para que la ayuda adicional de verdad tuviera un impacto notable. Sin embargo, en problemas con 3 características, grandes, solucionables y desatendidos, son en los que consigues transformar las cosas, ¿no? Entonces, grandes, malaria. La malaria es increíble porque en España hubo malaria, en Estados Unidos hubo malaria y está ya absolutamente erradicada, bueno, porque hemos tenido un desarrollo económico tal que ya no hay ni aguas estancadas, ni mosquitos, ni nada, ¿no? Pero
La escala de la malaria es otra de las cosas que me pone los pelos de punta. Yo lo explico como el equivalente a si esta mañana se estrella un jumbo lleno de niños de menos de 5 años. De nuevo, relacionado con lo que tú decías antes, no se hablaría de otra cosa en las noticias. Entonces, movilización general, el presidente del gobierno en la televisión, explicando lo que se va a hacer, todo el mundo atento, posiblemente la gente se va del trabajo, por la tarde otro. Y a la mañana siguiente otro. Y a la siguiente tarde otro. Y así todos los días del año. Esa es la escala de la malaria y ocupa 0 espacio en las noticias. Entonces, problema grande, brutalmente desatendido. ¿Es solucionable? Esa es la última pregunta clave, ¿no? Porque si el problema no es solucionable o nos va a costar miles de millones de investigación, es mejor dejárselo a Gates, por ejemplo, ¿no? Yo creo que los enormes filántropos, lo ideal es que investiguen en cosas transformadoras, ¿no? Pero mientras tanto hay tratamientos baratos que podemos financiar nosotros. Bueno, pues resulta que sí, resulta que una mosquitera tratada con insecticida impide que el mosquito que transmite la malaria es un parásito, un mosquito pica a una persona infectada y luego al picar a una persona sana se lo transmite, ¿no? Bueno, pues resulta que si duermes bajo una mosquitera tratada con insecticida, que dura entre 2 y 3 años, los mosquitos ya no te pican y no te transmiten la malaria. Coste de una mosquitera comprada, asegurándote de que no te la roben, distribuida, explicando a la gente cómo utilizarla, volviendo a hacer un censo posterior del estado de cuántas siguen ahí. O sea, bien hecho, 5 euros por mosquitera. Tremendamente efectivo. En sitios donde la malaria es estacional, simplemente temporadas húmedas en que los mosquitos se reproducen, hay una forma muy efectiva de evitar lo que es llegar y tratar a todos los niños, pero sin tests, porque aquí buscamos optimizar el coste y hay mucha gente afectada. 7 euros al año por niño el tratamiento. Entonces, solucionable, desatendido, problema enorme, claramente aquí hay potencial. Entonces, GiveWell va buscando este tipo de problemas en los que la ayuda adicional puede mover las cosas y sobre todo verifica que haya evidencia. Y lo que hace finalmente es un ranking de estos problemas en función de su coste-efectividad, que para entendernos es, oye, ¿cuánto me cuesta aquí salvar una vida? Si yo considero, que esto es un tema también importante, en el que por supuesto no reflexionamos porque vivimos en un mundo en que ya la mortalidad infantil, por ejemplo, es algo muy extraño, ¿no? Como explicábamos. Pero si yo quiero tener impacto y me tomo en serio que una vida humana tiene el mismo valor en cualquier lugar del mundo, entonces la pregunta clave es, oye, ¿cómo puedo salvar más vidas? La pregunta clave no es qué causa me ha conmovido, sino, oye, con mi ayuda, ¿dónde salvo más vidas? Bueno, pues GiveWell hace ese ranking. Y si financiamos esos programas en ayuda efectiva, malaria, suplementación de vitamina A, incentivos a la vacunación, es porque en el ranking son increíblemente efectivos. Coste de ayudar a personas ridículos, de unos pocos euros, y al final el coste por vida salvada sabemos que está entre 3.500 y 5.500 euros. Ese es el rango de precisión que podemos tener. Que es increíble, ¿vale? Porque no estamos acostumbrados tampoco a pensar en términos de vida, ¿no? Pero hay una métrica que se utiliza, se llama el DALI, que lo que te explica es cuánto cuesta evitar un año en el que no vives o un año en el que vas a tener algún tipo de discapacidad, ¿no? Entonces, en España pagamos, la Seguridad Social aprueba tratamientos que eviten un año de falta de vida, un año en el que ya no vas a estar, o ajustando por discapacidad, ¿no? Bueno, valora el año en 25.000 euros. Entonces, si yo calculo una vida de 60 años, si algo evita que yo muera a los 5 años y mi esperanza de vida fuera 65, ¿vale? Que realmente es más, en España estaríamos valorando esa vida en 1,5 millones de euros. ¿Vale? Se pagaría 1,5 millones de euros por el tratamiento que evita que muera un niño de 5 años. Lo que estoy diciendo es que en África esto está en 3.500 a 5.500 euros. Es ridículo, porque no hay nada, porque no hay infraestructura sanitaria y porque enfermedades tremendamente baratas de evitar no están siendo evitadas. Entonces, ese es otro argumento por el que, evidentemente, aquí hay necesidad, pero nuestra ayuda, si una vida humana vale lo mismo en cualquier lugar del mundo, en estos países más pobres, tiene un impacto cientos de veces superior. Ya hemos hablado de ayudar, ¿no? Del superpoder de ayudar, de la conciencia de ayudar, de cómo es la mejor manera de ayudar. Y volvemos aquí, volvemos a nuestro mundo, a nuestra burbuja. Y entonces en tu libro también me gusta mucho cómo abordas los malos argumentos, ¿no? Para no ayudar. Entonces hay varios. Está el tema de no es mi culpa, o porque voy a ayudar yo a un señor o señora, niño o niña que no conozco, ya pago muchos impuestos, eso que lo hagan los ricos, y si no te miras tanto al ombligo, pues la solución es el desarrollo económico o habría que cambiar el sistema. Para todo, y das muchas más razones. Para todos esos que hablan de esas razones y muchas más, ¿por qué te parecen malos argumentos para no donar? Sí, yo los llamo los farsantes también, o malos argumentos para no hacer nada, porque suenan muy convincentes, pero resulta que cuando los examinas no se sostienen, ¿no? Entonces, pues muy brevemente, oye, no es mi culpa.
Ya, pero es que el motivo para ayudar no es la culpa, ¿no? Si yo ayudo a mi hijo que se ha caído, no le ayudo porque es mi culpa que se ha caído, le ayudo porque tengo la capacidad de mejorar su vida a un coste muy pequeño para mí y es algo bueno que hacer, ¿no? Pues estamos en esa situación, tenemos la capacidad de mejorar la vida de mucha gente a un coste ridículo para nosotros, ¿no? Entonces, no es la culpa, es la lotería, es la suerte. He tenido la suerte, qué bien que puedo dedicar una parte de mis recursos a ayudar, ¿no? La culpa es irrelevante, es la oportunidad que tenemos, ¿no? ¿Pagamos muchos impuestos? Sí, pero los impuestos, nos gusten o no, que esa es otra discusión totalmente distinta, nos benefician en una frontera imaginaria que hemos llamado España. Y la ayuda al desarrollo es un porcentaje ridículo. La mitad no es ayuda, sino que son otras cosas, son financiación para contratar a empresas españolas, ¿vale? O sea, podríamos pasar mucho tiempo hablando de ayuda al desarrollo, pero nuestros impuestos benefician a lo que hemos llamado compatriotas. No van a ayudar jamás de forma efectiva a la gente cuyos niños están muriendo en África por enfermedades prevenibles. O sea, es otra categoría absolutamente distinta. Nos pueden gustar o no, pero no nos permiten marcar mentalmente la casilla de, oye, yo ya ayudo porque pago impuestos, porque no tiene nada que ver, ¿no? Los ricos, que lo hagan los otros, los ricos. Claro, los ricos, claro. Aquí la pregunta es quiénes son los ricos, ¿no? Y esto forma parte de nuestra burbuja, ¿no? Hemos hablado ya de que la persona que ocupa la posición mediana en el mundo ingresa 211 euros al mes. Pero hay otra pregunta que es, ¿vale? Bueno, nosotros, ¿en qué posición del ranking mundial de ingresos estamos, ¿no? O sea, porque, oye, ¿quiénes son los ricos, no? ¿Cuánta gente muchísimo más rica que nosotros hay? Y los datos son muy esclarecedores. La persona que con el salario medio en España, 24.300 euros netos al año, está en el top 5% de ingresos del planeta. Top 5%. Y gente que nos oiga, a partir de 60.000 euros de ingresos brutos aproximadamente, estás ya en el top 1% de ingresos del planeta. Entonces, claro, cuando siempre pensamos quiénes son los ricos, ¿no? Miramos hacia arriba y entonces es, quien en el parking vemos que tiene un coche más grande, la casa mayor, el barco más grande, ¿no? Pero a escala mundial, lo que ocurre es que nosotros somos los ricos. Y si pensamos que los ricos deberían hacer más, estamos hablando de nosotros mismos, ¿no? Para darnos cuenta de lo absurdo que es elevar la escala de los ricos, ¿no? Si yo preguntara a los 10 amigos de Elon Musk quién es el rico, todos dirían que solo Elon es el rico, ¿no? Y a lo mejor ellos son también multimillonarios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Que solo Elon resuelva los problemas del mundo? O si estamos en el 1%, tal vez deberíamos hacer algo, ¿no? Sobre todo, insisto, cuando podemos hacer cosas que es que no van a afectar a nuestra calidad de vida, ¿no? Yo animo mucho a la gente a plantearse cuánto añade a su calidad de vida los últimos X euros que ingresan, ¿no? Oye, si ingresas 90.000 euros, los últimos 3.000 ¿realmente han cambiado tu calidad de vida respecto a 87.000? Creo que si somos sinceros sabríamos que no. Y sin embargo, destinados a ayudar a otros, tendrían un impacto transformador. Entonces, son preguntas que no estamos acostumbrados a hacernos, pero yo creo que son muy relevantes. Y bueno, no hemos hablado aún de ello, pero yo creo que es que además hacen nuestra vida, nuestra propia vida mejor, ¿no? Pues habla de ello. Vale, pues vamos a ver, estamos en un mundo del yo extremo. Todos los mensajes que recibimos todos los días tienen un único protagonista, yo. Cómo ser más atractivo, estar más en forma, ser más productivo, ¿vale? Y aún así, a pesar de todo esto, la gente acaba sintiendo una falta de propósito, acaba no siendo feliz, ¿no? Consiguen mudarse a la casa de sus sueños y a los 2 meses ya están acostumbrados y parece normal, ¿no? Y esto está estudiado, hay un efecto psicológico de regresión a la media, ¿no? Entonces, todo ese foco del yo no está mal, evidentemente es mejor ser más sano y es mejor ser más productivo, ¿no? Pero nunca llena ese vacío que acabamos sintiendo de ¿para qué? La pregunta es, oye, ¿para qué todo esto? Y resulta que tenemos a mano una forma de dar muchísimo más sentido a lo que hacemos, que es simplemente ayudar a los demás. Y podemos hacerlo de forma muy efectiva. Entonces, yo te cuento cómo lo pienso yo personalmente, ¿vale? Yo me había ido bien en la vida, podía hacer prácticamente lo que quisiera y decidí dedicarme a ayuda efectiva. Y lo hago porque estoy convencido de que no hay nada mejor a lo que dedicar mi tiempo. Pero estoy convencido además de una cosa que es muy poco habitual. A veces no nos gusta nada pensar en que la vida tiene un fin, ¿vale? Es finita, estamos aquí durante un tiempo. Pero es muy interesante, esto lo recomendaban los estoicos, ¿no? Muchos filósofos, pensar en, oye, ¿cómo serán tus últimos días y qué recordarás? Y yo cuando pienso en esos últimos días, digo, oye, es que poder decir, yo salvé 20 vidas, o sea, yo con la suerte que tuve de nacer en un país en España, me lo podía haber gastado solo en pequeños lujos que no habrían mejorado mi salud, mi bienestar o mi felicidad, pero es que he dedicado una parte a salvar vidas. Yo pienso que no hay nada de lo que me pueda sentir más orgulloso. Añado otra dimensión para la gente que tiene hijos, ¿no? Mucha gente tiene hijos y se preocupa por la educación, qué valores les están dando, ¿no? Y es muy frecuente viajar a un sitio pobre, ¿no? Volver un poquito en shock y explicar a los hijos que tienen que estar muy agradecidos, ¿vale? Pero ya, ¿estás agradecido? ¿Y qué?
Porque creo que no basta con sentir agradecimiento, ¿no? Estás agradecido y entonces, ¿ahora qué vas a hacer con tu suerte? Porque que tú estés agradecido no cambia en nada la situación de las personas que necesitan ayuda, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que traducir esa, primero, consciencia de que estamos en lo alto de la pirámide. El agradecimiento está muy bien y falta la acción. Y la acción es dedicar una parte de tus recursos a ayudar a los demás y hacerlo de forma efectiva. Porque si nos quedamos solo en las intenciones, lo que nos hace sentir bien, ayudamos cuando algo acapara las noticias y es que ya, oye, necesito hacer algo por lo mal que me siento. No vamos a tener impacto y olvidamos que la parte importante de la ecuación al ayudar no es cómo nos sentimos nosotros, sino cuánto ayudamos a los que lo necesitan. Hablando de eso, cuanto en tu libro hablas de el 10%, de parte de este movimiento, ¿no? De altruismo eficaz, altruismo racional, la donación, gente que se compromete a donar el 10% de los ingresos. En el libro dices que tú te has comprometido a donar. Sí. ¿Por qué lo has hecho? Yo lo he hecho, bueno, para mí fue, primero, darme cuenta de esto que hemos hablado, de la situación en la que estaba. Me influyó mucho un filósofo que se llama Peter Singer, que él lo explica de una forma en la que yo no insisto mucho, pero a mí desde luego me impactó. Él pone un ejemplo de la metáfora del estanque, ¿no? Entonces él dice, mira, vas andando al trabajo, aquí cerca de las 4 torres, pasas por un estanque poco profundo todos los días, llevas tu traje más caro, reunión importante, entrevista, zapatos caros, tu iPhone en el bolsillo, pero de repente ves que hay un niño chapoteando en el estanque. Y miras alrededor a ver si hay un cochecito o algo y no hay nadie. Entonces Peter Singer pregunta a sus alumnos, oye, ¿quién se metería en el estanque a salvar al niño, aunque arruine su traje, la reunión, la entrevista, el iPhone y todo lo que lleva? Y todo el mundo levanta la mano, porque ¿qué es el coste de un traje o de un iPhone comparado con la vida de un niño? Claro, pero luego Peter Singer te dice, oye, pues, ¿por qué pudiendo destinar el coste de esas cosas caras que llevabas a salvar vidas en los países más pobres, no lo estás haciendo, ¿no? Es que la distancia cambia todo. Entonces, bueno, a mí eso me afectó mucho, porque me di cuenta de que yo no dudaba en gastarme 1.000 euros en un nuevo iPhone, pero me habría parecido mucho donar 1.000 euros. Uf, que 1.000 euros es mucho dinero. Entonces, me di cuenta de que mi escala de valores estaba absolutamente desviada, porque me parecía fenomenal gastar en la versión más cara del coche que me iba a comprar o la casa con 5 metros cuadrados más, y me parecía mucho destinarlo a ayudar a los demás. Entonces, me di cuenta de que realmente no estaba viviendo en consistencia con lo que en teoría eran mis valores, ¿no? Que me importaba la gente. Entonces, eso me llevó a pensar que yo claramente tenía que ayudar, ¿no? No podía pasar página ya sabiendo que podía, y además viendo que estaba en el top 5% o top 1% de los ingresos del mundo, ¿no? Es que además resulta que había cosas efectivas. Entonces, si me iban cayendo todas las excusas para no hacerlo, vi que no estaban ahí. Y llegó un punto en que me di cuenta de que no solo tenía que hacerlo, sino que es que además quería hacerlo. Que, oye, la persona a la que yo quería ser, ¿no? Yo a mis hijos siempre les digo que intenten aspirar a ser la mejor versión de sí mismos, definida por ellos mismos, ¿no? Pues yo me di cuenta de que estaba lejos de la versión de mí mismo que quería ser. O sea, para mí tú eres la persona que más sabe de altruismo racional en España. ¿No? Una de las razones por las que querías escribir el libro es, oye, para que empiece a haber literatura sobre este tema, que el mundo anglosajón nos saca ventaja. ¿Dónde está España? ¿Cómo se posiciona, hablando de distancias, cómo se posiciona España en todo esto? ¿Cómo de avanzados o qué deberes tenemos pendientes? A ver, yo creo que estamos muy lejos. Primero, estamos lejísimos en cultura filantrópica. España es un país muy solidario intrafamiliarmente. O sea, aquí, si tú te quedas sin trabajo, tus padres te acogen, la familia se apoya, pero en cuanto empezamos a abrir el círculo hacia afuera, flaqueamos. Y además, creo que no hemos cobrado consciencia de ese dato de estar en el top 5% de ingresos del mundo, ¿no? Entonces, idealizamos el voluntariado y, en cambio, minusvaloramos el poder que tenemos, o el superpoder que es tener dinero, ¿no? Porque puede tener muchísimo impacto. Entonces, al final, entre la falta de confianza, la falta de conciencia del impacto que podemos tener y una cultura que tiende más a lo cercano y a lo que podemos ver, estamos muy atrás en esta cultura filantrópica, ¿no? En otras sociedades, en el mundo anglosajón, existe mucho la idea de giving back, ¿no? De volver a la sociedad, que en cierta medida es, oye, compartir parte del premio de la lotería del nacimiento. Entonces, no puede ser, perdona que te corte, sí. Y no puede ser porque España versus esos otros países anglosajones tiene una renta media inferior a esos que van más avanzados. Podría ser si encontráramos que la gente con mayores ingresos en España sí es tan generosa como la gente fuera, pero eso no es así, ¿vale? Yo últimamente miré los datos, ¿no? En España creo que hay 1 millón de personas con ingresos de entre 60.000 y 150.000 euros, 150.000 personas con ingresos de entre 150.000 y 600.000 euros y 15.000 personas con ingresos de más de 600.000 euros, ¿vale? No hablamos del patrimonio, que estará aparte y generando parte de estos ingresos. En ese grupo de gente no encontramos una cultura filantrópica equivalente a la de otros países, ¿no? Tampoco. Entonces,
por eso creo que no es, o sea, no creo que dependa de la renta media, sino creo que es algo cultural. Vale, porque otra de las cosas es que esto de la filantropía en el mundo anglosajón tiene unos incentivos fiscales mejores. Aquí van dos preguntas, o sea, ¿cuál es ese incentivo fiscal que hay en España y cómo cambia a la tipología, al tipo y al volumen de donaciones? O sea, cómo afecta al tipo y al volumen de donaciones que reciben, vamos, en este caso, ayuda efectiva? Claro, yo creo que los incentivos fiscales son unos grandes desconocidos, ¿vale? Porque realmente creo que por una vez no están mal, ¿vale? Siempre podrían ser mejores, pero los incentivos en España no están mal. Para la gente que dona muy poquito, donar 250 euros, hablo como particular primero, luego como empresa, porque hay incentivos en los dos casos. Donar 250 euros a ONGs te cuesta 50. O sea, en tu siguiente declaración de IRPF te deduces en la cuota 200 euros. Entonces, sí. Oye, si no estás donando 250 euros, no sé qué estás haciendo, ¿no? Estás desperdiciando una oportunidad enorme, ¿no? Porque con un coste de 50 puedes conseguir que 250 lleguen a la gente que más lo necesita, ¿no? Pero vamos un poco ya a hablar de donaciones más serias, ¿no? A partir de esos 250 hay una donación del 40% que puede llegar a ser del 45% y que se aplica hasta el 10% de tu base liquidable. Esto ya entramos en términos técnicos fiscales, ¿no? Pero básicamente esto significa que tú puedes donar un 10% de tus ingresos y de lo que hayas donado un 40% se restará de tu cuota. Entonces, a todos los efectos, incluso si estás en tramos altos de IRPF, Hacienda trata lo que donas como si no lo hubieras ingresado, ¿vale? En el fondo lo que te dice Hacienda es, si tú donas ese 10% de tus ingresos, yo no te cobro impuestos sobre ello. Entonces, yo creo que es una oportunidad que merece la pena clarísimamente, o sea, porque podemos verlo como que donar un 10% nos cuesta solamente un 6%, nos cuesta casi la mitad de lo que parece. Si apoyas de forma continua a una misma organización y mantienes el importe que donas durante 3 años, a partir del tercer año ya es un 45% la deducción. Entonces, creo que es bastante más de lo que pensamos. En empresas, si no me equivoco, empiezas directamente en el 45% y puedes llegar al 50% en impuestos a sociedades. Y además, existe la posibilidad de aplicar, si te excedes un año, del 15% de la base imponible, que es en este caso el límite, tienes 10 años para aplicarlo, no los excesos. Entonces, creo que simplemente no somos conscientes de que están ahí, no somos conscientes de que podemos ayudar con un coste menor al que pensábamos, y creo que, en el fondo, lo que más nos limita es que no tenemos esa cultura o esa conciencia del impacto que podemos tener con la filantropía y lo que aporta a los demás y a nosotros mismos. Sí, de nuevo, ¿no? Parece que el tema fiscal también es un mal argumento para no donar. Creo que lo es. Pues vamos terminando. A mí acabas el libro, Pablo, que también me parece muy bonito, con tienes el poder de salvar, con una frase que es tienes el poder de salvar y transformar vidas y nada merece más la pena. ¿Dónde puede la gente que nos escucha aprender más sobre ayuda efectiva o, por no hablar de nuestro libro, o sea, de cómo donar de la mejor forma? Perfecto. ¿Qué les dirías? Bueno, lo primero yo diría, ayudaefectiva.org es nuestra web en la que tenemos muchísima información. O sea, hay muchísimo contenido explicando el porqué, los datos, cómo calculamos el impacto. Puedes simular el impacto de tu donación. Esto es algo interesante, ¿no? Yo siempre explico que estamos acostumbrados a que donar a alguien que te para por la calle con un chaleco de color sea un acto de fe, ¿no? O colaboras con alguien de siempre, pero no sabes qué consigue tu donación. En Ayuda Efectiva, como solo financiamos estos programas evaluados por GiveWell y otros evaluadores independientes, es que calculamos el impacto de tu donación antes de que la hagas. Ya sabes lo que vas a conseguir. Y si donas regularmente, recibes un informe de impacto trimestral. Entonces, bueno, toda esa información, todos los cálculos, la sección de transparencia que demuestra a dónde ha ido el dinero, con recibos firmados de a dónde se envía, está en la web. Entonces, yo creo que simplemente, aunque sea por aprender y por simular una donación y averiguar en tu caso dónde podrías estar, es interesante. También tenemos una calculadora de ingresos, un comparador, que te dice en qué porcentaje estás en función de tus ingresos. También es interesante, ¿no? Y para la gente a la que le guste leer, pues yo recomiendo, por supuesto, mi libro, Altruismo Racional, porque está todo. Justo, bueno, lo primero que diría es que además yo dono los derechos de autor a Ayuda Efectiva, pero he hecho el esfuerzo de, en un libro, concentrar todos los argumentos para llegar al punto en el que yo estoy hoy, ¿no? En que dedicar mi tiempo y mi dinero a esta actividad pienso que es lo mejor que puedo hacer con mi vida, ¿no? Pues bueno, desde cero, ¿no? Desde cómo es el mundo hasta recorrer esos argumentos en profundidad. Hablo más de la ayuda al desarrollo que hemos mencionado, ¿no? ¿Por qué sabemos que algo funciona y qué no? Cuento historias también que son interesantes de cómo la gente ha llegado a dedicarse a estos temas. Y esa frase que has mencionado para mí es la que resume el libro, ¿no? En el fondo es, oye, ¿por qué he querido escribir el libro? Pues porque creo que la gente que nos oye no es consciente, no ha interiorizado que tiene ese increíble poder de salvar y transformar vidas. Y de nuevo, creo que es que hay mejor, ¿no? O sea, que
si quisieras que tus hijos estuvieran orgullosos de ti, ¿qué es mejor? ¿Demostrar que has podido comprar este nuevo coche o contarles que es que tú estás salvando vidas con parte de tus ingresos, ¿no? Bueno, yo creo que nada merece más la pena. Desde luego. Pues muchas gracias por tu tiempo y por lo que haces. A mí me sabe a poco lo que, ¿no? La charla de hoy. Para mí me parece que solo hemos dado una pincelada sobre qué es todo esto del altruismo racional. Con lo cual, si a ti te parece bien, a mí me gustaría que vinieras otra vez cuando sea. A mí me parece que se ha quedado corto hablar de muchas cosas, pero sobre todo de los programas concretos de salud a los que Fundación Ayuda Efectiva destina el dinero. Con lo cual, si te parece, te emplazo a que vengas otro día cuando podamos a hablar un poco más de esos concretos programas y por qué son esos y no otros y cómo se decide cambiar de un programa a otro. Así que si te parece, continuará. Pues ¿vale? me encantaría. Me doy cuenta que no hemos comentado una cosa, es que GiveWell además permanentemente está investigando qué otros programas deberían estar ahí. Entonces, es que no hemos hablado de eso, hay muchísimo de que hablar, o sea que bueno. Pero bueno, muchísimas gracias. Yo creo que como un primer contacto yo creo que está bastante bien. ¿Verdad? Bueno, pues muchas gracias, Pablo. A ti, Guille. Chao.